Títulos de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Amorosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Los títulos de la semana, el más destacado, es este decreto que tengo frente mío, el 683-2018 de Defensa Nacional, donde el presidente de la Nación, por medio de un decreto, pone a la seguridad interior al Ejército Argentino o a las Fuerzas Armadas. El tema fue muy tratado en estos días, va a seguir siendo tratado, y mi pequeño grano de arena es: ¿por qué esto no lo trata el Congreso de la Nación? A ver si por decreto volvemos a noches oscuras en la República Argentina. Noches oscuras que hemos vivido y no teníamos una luz para alumbrarnos en esas noches. Noches interminables, y hablando con mi amigo, un psicólogo, siempre le comenté el tema de la noche y el día. En aquellas épocas oscuras de la República Argentina, estoy hablando del 76 en adelante, siempre queríamos que llegara la luz del día, porque las noches eran interminables. Las noches eran de casa de brujas. Las noches no se sabían cómo se terminaban, más para aquellos que pensábamos quizás diferente de quienes estaban o quienes nos estaban gobernando. Nosotros no queremos, ni mi generación, ni estas generaciones, algunos no tienen conocimiento real de lo que sucedió allí, solamente por historia, que dejó, aparte de la desaparición de personas, de los muertos, de las bombas, parecíamos Beirut. Y a este periodista le tocó, como corresponsal de guerra, estar en varios frentes, en Irán, en Irak, en Nicaragua, El Salvador y otros frentes. Y realmente no separaba nada aquellas imágenes a estas imágenes que hemos vivido, solamente que no era un continuo bombardeo, pero era desaparición. Estas noches oscuras, reitero, que no queremos volver a vivirla. Y esto fue para mí el título de la semana. Porque el otro título, uno de los cuales vamos a tratar hoy, ya viene de hace muchos meses y se viene incrementando. Niños abandonados, niños con hambre, niños sin educación, familias totalmente desunidas porque no hay trabajo, porque no lo encuentra, porque no hay una mano del Estado que les ayude a conseguir ese trabajo para que sus hijos tengan educación, salud y que puedan comer por lo menos un plato o dos al día. 2 sería mucho quizás para algunos que están viendo esto que estoy diciendo. Un plato aunque sea. De alguna manera estamos matando a varias generaciones. Es duro, es fuerte, es cierto. Si no nos ocupamos de ellos, no tenemos futuro. Y queremos tener futuro, necesitamos tener futuro en este país, en esta querida República Argentina, que día a día, por lo menos en estos últimos meses,
va viendo cómo se deteriora aquello que nos prometieron y que hasta ahora nunca cumplieron. Nos vamos a meter en el tema, nos vamos a meter en esto que estamos prometiendo. Yo me voy a desplazar hacia mi sillón. Buenas noches, ¿bien y vos? Bien. Hace mucho tiempo, hace aproximadamente, fue por allí, por el 2001, ¿no? Fines del 2001, sí. Y me visitó una persona, o yo tuve una charla con una persona que usted conoce muy bien. ¿Cómo la conoció? ¿Quién es la persona? Bueno, entiendo estás hablando del padre Ángel García Rodríguez. Él es el presidente y el fundador de la Organización Internacional Mensajeros de la Paz. Es un sacerdote que fundó una organización laica cuando tenía 20 y pico de años y que hoy, después de más de 50 años, la sigue manteniendo en más de 50 países del mundo. Y está con esa energía como si fuese el primer día, ¿no? Buscando ayudar siempre, como dice él, al más necesitado, a aquella persona donde quizá donde no tiene ninguna otra compañía o contención. Él es el primero en viajar a cualquier lugar del mundo donde haya una persona en situación de vulnerabilidad social. Y en ese momento, en el 2001, cuando vos lo conociste, fue cuando desembarcaba la organización en Argentina, bueno, debido a la grave crisis que se estaba viviendo en ese momento. Lo primero que se hizo fue traer containers de más de 380 toneladas de alimentos, medicamentos, bueno, ropa, todo lo que se necesitaba en ese momento. Y bueno, después a lo largo del tiempo, en estos más de 15 años ya de trabajo en el país, la organización se fue adaptando, ¿no?, a las realidades sociales según la demanda que tenemos en los distintos puntos del país. Allí lo vemos. Sí, no sé dónde estará en este momento, pero podría estar en cualquier lugar del mundo. Andalucía, quizás. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ya tiene más de 80 años y la verdad es que es un ejemplo para todos los que trabajamos en la organización, ¿no? Paula, ¿cuál es su puesto en la organización? Yo estoy encargada de desarrollar fondos, digamos, de movilizar recursos a través de no solo el sector público, sino también el sector privado, para poder hacer que nuestros proyectos sean sustentables, ¿no? A diferencia por ahí de una empresa, nuestra organización es sin fines de lucro y al tener proyectos sociales no siempre son sustentables, ¿no? Nos permiten seguir manteniéndonos en el tiempo. Entonces lo que hacemos es trabajar no solo con los distintos ministerios, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, sino también con un montón de personas, como cualquiera de nosotros, y empresas también que pueden colaborar o articular de alguna manera el trabajo que nosotros realizamos. Ninguna realidad o ninguna problemática social se cambia con una única persona o una única organización, y eso es un poco lo que buscamos nosotros, trabajar en red y que cada uno pueda aportar, como vos decías hace un rato, un granito de arena, ¿no? Tanto los medios de comunicación, las empresas, las personas, a veces uno no sabe bien qué hacer y la verdad es que cada uno puede hacer una diferencia. ¿Qué relación hay teniendo el padre una base, supongo, relacionada con el Vaticano, ¿no? Es decir, ¿qué relación hay entre el Vaticano y ustedes? La verdad es que, bueno, ahora puntualmente con el Papa Francisco la relación es muy estrecha, de alguna manera, porque, bueno, el Padre Ángel cada vez que venía a Argentina se movía por mucho en terreno, digamos, y la iglesia local siempre fue una de las principales contrapartes o de alguna manera las instituciones que facilitaban también el trabajo. La verdad es que nosotros trabajamos tanto con la Iglesia Católica como con cualquier otra iglesia, como te decía antes, somos una organización laica, pero sí, digamos, hay un vínculo con el Papa Francisco sobre todo, ¿no? Y bueno, siempre que está la oportunidad también aprovechan para reunirse, así que... ¿Cuál es la relación con el gobierno de la República Argentina en estos momentos? Mira, nosotros al trabajar... ¿Está tan complicada como se supone que tendría que estar?
Siempre tenemos, como a lo largo, nosotros siempre trabajamos con el Estado, más allá de cualquier partido político, por los temas con los que trabajamos. Entonces no podemos no articular con el Estado. Pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros tenemos hogares convivenciales de chicos que han tenido que ser distanciados provisoriamente de sus familias por algún tipo de situación de violencia, abuso o alguna problemática familiar. Y esos chicos muchas veces llegan, no es que Mensajeros los busca por la calle, sino que justamente hay un organismo que interviene, que tiene que ver con las secretarías de niñez muchas veces, de distintas jurisdicciones, y nuestro trabajo es en articulación y buscando fortalecer, ¿no?, como los eslabones donde muchas veces está el Estado. Nosotros no somos de ningún partido político, pero siempre buscamos el trabajo en conjunto con distintas provincias. ¿Cómo nace esta idea? Yo prefiero que usted lo cuente porque no quiero volver sobre el 2001, simplemente estar, y no quiero acordarme mucho del 2001 o 2002. No, mejor. Pero, ¿cómo nace esta organización y por qué nace? Bueno, la funda justamente el padre Ángel García Rodríguez con la idea de estar al lado de quien más lo necesita. Es decir, esto fue allá. Fue allá en España. Fue en España. En Argentina. ¿En 2001 no pasaba España por tanta necesidad? No, de hecho justamente era España quien tenía como una colaboración muy grande con Argentina. De hecho, en ese momento todos los proyectos se realizaban gracias al aporte que venía de la cooperación internacional. Hoy en día es muy poquito lo que por ahí recibimos de afuera, sino que la comunidad misma y la sociedad misma argentina es quien colabora o contribuye con su misma, digamos, en su mismo país. Y digamos un poco la idea del padre Ángel tiene que ver con restituir y promover los derechos de las personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Él siempre quiere estar con el niño desamparado, con el adulto mayor que está solo, que está pasando por una situación difícil, y eso es un poco lo que él transmite a todos los que trabajamos en la organización, ¿no? Como buscar estar con la persona que muchas veces no tiene otra fuente de ayuda. Obviamente, como te decía antes, a lo largo del tiempo la organización tuvo que adaptarse y hoy trabajamos no solo en la restitución de derechos de las personas que ya no, digamos, de los cuales ya no tenían cumplidos esos derechos, sino que empezamos a trabajar mucho en la promoción de derechos y buscar prevenir algunas situaciones con las cuales ya veníamos trabajando. Promoción de derechos suena a que no conocemos esos derechos. Muchas veces no todos tenemos las oportunidades, ¿no?, de ver esos derechos garantizados. Un caso concreto de un proyecto muy grande que tenemos ahora es la educación, que uno lo entiende como algo que nos viene dado, ¿no? Y bueno, nosotros... Y que estamos tan faltos, ¿no? Sí, totalmente. Estamos trabajando mucho en barrios y en asentamientos de Capital Federal y del Gran Buenos Aires, del conurbano. Hace un punto ahí, haga un punto ahí. Sí. No tuteo a mi Por favor, entrevistado, pero... Por favor. ¿Qué encuentran ustedes hoy? ¿Cuál es la realidad? No solamente de la Capital Federal, sino cuando cruzamos en el conurbano. La realidad con la que nosotros trabajamos es que vemos que, sobre todo en uno de estos temas como la educación, es que hay una gran deuda, que muchas veces el sistema no está preparado para las necesidades de cada chico o de cada nivel, ¿no? O cada situación particular, sea de educación o de cualquier otra temática que estemos hablando. Hay una necesidad y una hambruna muy grande. Sí, la verdad es que en educación nosotros vemos buscamos fortalecer el aprendizaje, que el chico, a pesar de que pase de grado, realmente esté aprendiendo lo que todos tenemos que aprender a esa edad, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en colaboración con las escuelas, con las familias. Como te decía antes, ninguna problemática social es aislada, ¿no? Uno está hecho de un montón de situaciones, de instituciones. Lo mismo con los adultos mayores. En el conurbano, la verdad es que hay muchas, no está por ahí tan presente en la mente de todos los derechos de una persona mayor, ¿no? De la tercera edad, y ahí también es donde nosotros estamos trabajando mucho para que tenga una tercera edad activa, que una vida digna. Que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Cada vez tenemos más chicos con necesidades primarias y más ancianos. Es decir, tenemos las dos puntas. Exactamente. Tenemos las dos puntas. Para ser una organización tan grande, o es una organización tan grande, ¿cómo se distribuyen? ¿Cuántas personas trabajan?
¿hacia dónde apuntan? Ya más o menos usted lo dijo, pero ¿hacia dónde apuntan hacia futuro? ¿Y tienen alguna pared que les impide trabajar? Nosotros somos más de 120 personas trabajando en la organización. Crecimos sumando, mucho, sí. sí, la verdad que sí, pero también contamos con el incansable aporte de más de 250 voluntarios de manera anualizada. Tenemos una red de padrinos que son personas que donan todos los meses, que también es muy valioso lo que ellos hacen, compuesta por más de 100 personas. Y la verdad es que el hacia dónde vamos tiene que ver con seguir trabajando para estar presente en estos dos extremos que vos bien describías, que muchas veces son donde existe la mayor vulnerabilidad, y empezar a ser una organización cada vez más sustentable, como le pasa a muchas organizaciones de la sociedad civil, donde uno no puede quedarse con una única fuente de financiamiento o con una única alianza. Entonces es ahí un poco... Estamos en la República Argentina, donde tenemos bastantes problemas económicos. Bueno, y a las organizaciones de la sociedad civil nos impacta a veces mucho más que a una empresa, porque bueno, no tenemos venta, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones económicas y políticas que siempre nos van a afectar mucho más, porque también afecta a la población con la que trabajamos, por ende nuestros desafíos siempre son mayores. Y hacia dónde vamos tiene que ver un poco con seguir trabajando mucho en educación. Empezamos a indagar también desde hace ya un año, un poquito más de un año, en empleabilidad. Y seguiremos trabajando en adultos mayores. Pero me gustó tu idea de trabajar los extremos, porque justamente cada vez más queremos trabajar con el ciclo de vida, porque si uno cuando es pequeño, cuando nace en la primera infancia, tiene derechos que no son cumplidos, seguramente más adelante eso va a repercutir. Entonces, nuestra idea es trabajar con la persona que está en situación de vulnerabilidad más allá de la edad. Y bueno, tenemos varios problemas sociales, ¿no? Sí. A esto le estamos sumando lo que no se puede esconder, que es la droga. Sí. No podemos esconder eso. Ya de por sí, la falta de alimentación en un chico que, digamos, de los 3 años en adelante, falta de educación, no está preparado su cuerpo y su mente como para poder desarrollarse. Es ahí donde apuntan ustedes, hacia la educación. Perfecto. Pero después, en ese desarrollo, en ese interín donde todos hemos pasado, de la niñez, adolescencia, que es el momento difícil. El momento más difícil, ¿no? Donde se disparan un montón de cuestiones que no las entendemos o no las queremos entender. Tenemos la rebeldía propia de la edad. No podemos ir contra eso. Sí, nosotros con adolescentes trabajamos mucho a través del arte. También trabajamos a través de la música. Ahora estamos haciendo talleres de circo, donde buscamos que el adolescente o el chico pueda expresarse, ¿no? Muchas veces en esa edad lo que nos pasa a todos es que no sabemos cómo canalizar hacia afuera lo que nos pasa. A veces nos pasa también de adultos, ¿no? Pero, en esa edad todavía uno no tiene tantos recursos, y trabajamos mucho con eso, ¿no? Como el arte como herramienta de expresión, hasta de inclusión social, y a veces en contextos de mucha vulnerabilidad es una salida más grande de la que uno se imagina. Hemos hecho proyectos de fotografía, de danzas, de teatro, y la verdad es que lo que sale de ahí es increíble y te emociona un montón. Esto me hace acordar a una redacción, ¿no? Cuando estábamos precisamente en la redacción, nos juntaba el jefe de redacción a la mañana, tirábamos los temas y siempre aparecían temas nuevos, y había una organización para que esos temas se hicieran realidad a través del papel. Es decir, que escribiéramos esas notas o fuéramos a buscar tal o tal. ¿De qué manera trabajan ustedes para organizar todo esto? ¿Quiénes son los docentes que trabajan? Si trabajan docentes, supongo que serán docentes, psicólogos, sociólogos, asistentes. Sí, nosotros tenemos para cada proyecto, como vos bien decís, un equipo técnico que está conformado por trabajadores sociales, psicólogos, a veces psicopedagogos, psicólogos sociales. Después los proyectos de educación, obviamente tenemos educadores. Después tenemos para todo lo que es el trabajo de atención directa 24 horas, que es lo que hacemos en hogares y centros de adultos mayores y de niños también, de chicos. Tenemos enfermeros, tenemos nutricionistas. Digamos, lo que buscamos es abordar
a la persona de manera integral, ¿no? Buscamos brindar una atención integral porque uno necesita de un montón de herramientas, entonces buscamos como que cada uno pueda aportar desde su profesión. Es un poco la forma en la que trabajamos. Y después tenemos una oficina central en donde trabajamos un poco para ayudar a todos los proyectos a que puedan cumplir con su misión, ¿no? Entonces ahí nuestro trabajo tiene que ver más con buscar nuevas oportunidades para generar donaciones, para trabajar con alguna empresa, para trabajar con alguna otra institución, a veces con ONGs mismas, y la verdad es que es muy valioso porque a veces hay organizaciones similares que están haciendo lo mismo y que empezamos a fusionar y el impacto es mucho más grande en la comunidad. Eso es un poco lo que buscamos hacer nosotros desde nuestra área, que es transversal a todos los proyectos, ¿sí? ¿Cómo se enfrentan, y esto lo encomillo, con las intendencias? Porque ustedes van a Esteban Echeverría, por ejemplo, donde tienen un asentamiento con una necesidad total, y ustedes llegaron allí. ¿Cómo se conectan para poder llegar allí y que no nos molesten? Nosotros siempre vamos a tocarle la puerta a cualquier municipio, de cualquier color, siempre que estamos trabajando en territorio, tenemos una primera reunión de presentación, de contarles lo que estamos haciendo y siempre estamos a disposición para trabajar en conjunto, que es lo que... Es decir, la intendencia aplaude sí, porque y de hecho la muchas veces lo que necesitamos, tiene. porque, bueno, como hablábamos antes, los ingresos no siempre cubren el egreso que implica tener todo este equipo a disposición de una persona, ¿no? Entonces siempre nos ponemos como a disposición y pedimos colaboración de los municipios para poder trabajar en conjunto y mejorar, ¿no?, la calidad del programa. Así que eso siempre lo hacemos. ¿Quién es Paula Lemos? Yo. ¿Quién es? ¿En qué sentido? ¿Quién es? ¿Qué estudió? ¿Qué hace? Bueno, lo que hace más o menos sabemos, pero a ver. Sí, bueno, yo estudié administración de empresas. Primer punto. Nunca estuve convencida. Desde segundo año de la facultad había algo que no se canalizaba, ¿no? Y ahí hice mi primera experiencia más social con la pastoral universitaria, yendo a la provincia de Salta, a una comunidad es en ¿cómo se llama? cerca de Rosario de Lerma, sí. En Los Cerros. Era un pueblito muy chiquitito que se llama El Rosal, donde encontré mi vocación. De hecho sigo en contacto con ellos después de 10 años. Y ahí fue donde no pude parar y me di cuenta que lo mío iba por otro lado. Discutía con algunos profesores sobre el fin de lucro y no fin de lucro. Y bueno, empecé a trabajar en mensajeros cuando era muy chica, a los 20 años, 19 años, ahora tengo 29. Estuve un tiempo en otras organizaciones capacitándome y aprendiendo mucho, y volví a la organización hace un año y pico más o menos. Hice una especialización en organizaciones sin fines de lucro cuando terminé de darme cuenta que esto era lo mío. Y bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Unir lo que uno aprende en la universidad, la profesión, para una causa que te llene el alma. Allá por los años 80 me crucé, estando en Irak, con Médicos Sin Fronteras, que estaba recién saliendo a la luz todo lo que estaban haciendo, aunque ellos están trabajando desde hace muchísimos años. ¿Sintió esa misma vocación? ¿Sintió eso que hay, más allá de la República Argentina, hay otras necesidades? Sí, uno es ciudadano del mundo, ¿no? Y más allá del país donde uno nazca, las necesidades están en todos lados. Porque así con Médicos Sin Fronteras me encontré con argentinos, ecuatorianos, chinos. Sí. Aunque parezca mentira, chinos. Bueno, de hecho, mensajeros están en más de 50 países y siempre es como un objetivo, un deseo a futuro poder como también trabajar en la organización en otros países. Estamos trabajando mucho con refugiados, donde también está, bueno, médicos y muchas organizaciones trabajando. Y la verdad es que sí, estar cerca de la persona es como que te vuelve también a recordar por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y hay mucho dolor ahí, ¿eh? Hay mucho dolor y es el día a día. Hay mucho dolor. Sí, la verdad que sí. Es un trabajo que en España en Mensajeros España se empezó a hacer hace no tanto, pero tiene que ver con esto que hablábamos antes, de adaptar, ¿no?, la organización a la realidad. Entonces, la realidad en Europa cambió el último tiempo y el tema de refugiados pasó a ser una prioridad.
y la verdad es que la gente está sufriendo mucho y está en contacto permanente con la muerte, con el sufrimiento. Es muy extremo lo que está pasando ahí. ¿Intercambian ustedes? Sí, estamos todo el tiempo en contacto con ellos. ¿Intercambian de país o se quedan? El personal, digamos, los empleados. No tanto, podemos proponerlo. No, porque es una manera, Sí. es una manera de porque uno tiene conocimiento, pero hay otras prioridades, otras necesidades que, por ejemplo, con los refugiados es totalmente distinta. Gente de Naciones Unidas que ha trabajado, gente joven, no estoy hablando de los ejecutivos, pero gente que está en el campo y que ha venido o que está en la República Argentina ahora, me ha comentado que se trabaja totalmente distinto. Es decir, la experiencia y la enseñanza es totalmente distinta, ¿no? Totalmente. Es decir, uno viene más reforzado, con una capa más de acero, porque Sí. realmente, usted, se lo comento, uno siente que se puede no tener las defensas tan necesarias como para afrontar ciertos y determinados momentos, ¿no? Y allí uno lo va tomando, se va capacitando para poder hacerlo. Totalmente. Y la fuerza siempre tiene que salir de adentro, ¿no? Para poder enfrentar esas situaciones que a veces son muy duras. Pero todas las experiencias, como decimos, te hacen más fuerte para lo que se viene, y la verdad es que hay mucho trabajo por hacer y uno tiene que poder encontrar la forma, ¿no? de poder seguir trabajando por las personas que más sufren, ¿no? La idea un poco es esa, como poder brindar una mejor calidad de vida y oportunidades a quienes no las tuvieron. Así que. Salta, hoy, ¿cuánto hace que no visita? Y hace ya unos años. Bueno, está difícil Salta, Sí, está sí. muy difícil. Sí, la verdad que sí. Nosotros hoy estamos enfocándonos sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en los asentamientos de la ciudad, pero la verdad es que tenemos proyectos que queremos replicar al interior del país, a otras provincias, y justamente el norte de Argentina es una de las zonas más prioritarias, ¿no? El NEA y el NOA. Sí. Sabemos que hay mucha necesidad y bueno, es uno de nuestros deseos también en el mediano plazo poder seguir llevando proyectos que hagan, ¿no? A mejorar la calidad de vida de las personas. Paula, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos por la invitación. Esperemos volver a encontrarnos con el padre en algún momento. Claro Quizás que sí. tener una charla aquí en título de primera como en aquella oportunidad y poder contarnos algunas cosas que han quedado tanto en el tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo y, a ver, vamos a ver si podemos hacer el graph. Si uno quiere ayudarlos a ustedes, ayudarlos. Si uno quiere contactarse con ustedes, ¿cómo hace? Bueno, tenemos un mail que es ayudar@mensajerosdelapaz.org.ar, o se pueden también contactar por teléfono al 011-4631-2353. Bueno, o en cualquiera de nuestras redes sociales de Mensajeros de la Paz Argentina. La verdad es que hoy cualquier persona que se quiera sumar, ya sea como voluntario o a nuestra red de padrinos, que es haciendo una pequeña donación por mes, es una ayuda enorme para nosotros. Así Lo leemos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Alberto. Nosotros vamos a vender y volvemos. Y volvemos con algo que quizás a usted le guste mucho, pero quizás mañana es un poco difícil que pueda comprarlo. Después se lo digo. Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único.
Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTIRA, unidos por el bien común. Calidez. Elegancia. Atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? Bien, bien, querido, bien. ¿Vos? Bien. Secretario General del Gremio de la Carne de la Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Usted tiene muchos problemas con la provincia de Buenos Aires. Y está complicada la provincia. Yo recuerdo uno de los problemas que usted trató de solucionar y no se pudo nunca solucionar, tiene que ver con los pollos. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, hoy está más grave. Vos sabés que el tema de los pollos, hace poquito, hace 2 días, salió la emigración de BRF, que es del grupo Carrefour, de una planta que vende todas sus acciones, se vuelve a Brasil y cierra una planta importante en Córdoba, en Río Cuarto, de faena de pollos, donde ya cesanteados y echado ahí 180 compañeros, y la segunda tanda de 380 compañeros sería para el segundo tramo. Y lo que hace estrictamente la provincia de Buenos Aires, bueno, todos sabemos lo que pasó y pasa en la fábrica de Racil. Digamos, en Racil, digamos, en este momento funcionando de las 2 plantas, está la planta 1. La planta 2 funciona 3 veces... Lo que era Cresta Roja, Claro, ¿no? lo que era Cresta Roja. La planta 2 funciona 3 veces por día, 3 veces por semana, perdón. Y obviamente que los 1.200 compañeros que habían quedado afuera en el primer tramo de renovación del nuevo consorcio quedaban afuera. Digamos. Así que bueno, y con un agravante todavía, que estamos importando más pollo de afuera, y el más agravante que el precio del pollo al interanual de junio a junio aumentó un 40%, casi un 6% por arriba de la carne, vacuna. Es decir, que nosotros que se nos invita a que comamos pollo para que no comamos carne, estamos pagando más el pollo que la carne. Exactamente. Se ve que nunca voy al supermercado, yo por lo menos. Y tanto en el rinde como carne propiamente dicha, como en el precio. No, en sí el pollo te da cuenta, o tu señora te puede decir, hace 6 meses atrás, 1 kilo de pollo, 25, 26 pesos. Y hoy encontrás pollo, 1 kilo de pollo entre 44 y 55 pesos. Lo mismo pasa con el huevo. O antes de comprar una docena de huevos, ni te preocupabas por comprar una docena de huevos. Claro, por supuesto. Hoy vas a comprar media docena de huevos, son 30 mangos. Una docena, 60 pesos. Entonces, esos elementos básicos de la canasta básica, que son los principales elementos que configuran el coeficiente de la canasta básica, el pollo y las carnes, son las que le dan, digamos, a este aumento sustancial que tiene en función a la inflación, ¿no? Yo lo veo estar mucho frente a las pantallas de televisión, y usted es muy requerido, pero ¿por qué? Y puede ser requerido por infusión por ahí esto. Es decir, usted tiene bastante información respecto y a al veces tema los datos que uno que expresa o que después lo cotejan las distintas producciones son reales, digamos. Entonces, si yo expreso que el kilo de milanesa de cuadrada tuvo un aumento interanual de un 27% y que en junio aumentó el 5% y el incremento que va de julio tiene otro incremento del 3%, sin el arrastre del aumento de la nafta, obviamente que, bueno, todos esos elementos van cotejándose y la gente va... Es decir, usted no da buenas noticias, como quiere el presidente. No, yo digo la realidad. El presidente por ahí está mal informado.
Pero usted no le informa al presidente. No, yo no le informo. No, pero Tiene pero el Ministerio de Economía tiene que tener... pero él tiene el mejor equipo no sé de cuántos años. ¿No? Si yo soy joven, capaz que yo no había nacido desde cuando empezaron los equipos de él. Así que un equipo que nos está derrumbando constantemente día a día, aunque dicen que el señor del INDEC es el que más números cercanos da a la realidad, ¿no? Sí, los números... el señor Todesca yo no sé cuánto va a durar si sigue así. Los números que da para que... es como a veces se toman las estadísticas, digamos, sobre qué universo y sobre qué población se toma. Entonces lo que hace que el índice no crezca es porque tiene el componente de una masa salarial en un porcentaje mínimo, digamos, pero mínimo, de muy altos recursos. Entonces eso hace decaer la... Vos cuando tenés que tomar un índice real del consumo y del incremento que ha tenido el aumento en la canasta básica, es sobre casi el 80% de los trabajadores que están registrados, que son 9 millones de trabajadores, con un ingreso promedio entre 17 y 22 mil pesos, digamos, y los que están por debajo con las jubilaciones mínimas y los subsidios sociales. Entonces, eso te va a dar un número obviamente monstruosos, por arriba de lo que marca el índice, y no tomarlo. Por ejemplo, para dar un caso concreto, Schiaretti salió después de la reunión con el presidente, un presidente de la Cámara Frigorífica, que la carne, el aumento de consumo de carne había aumentado un 6%. Sí, aumentó un 6% sobre la gente que llega a ganar casi 50 mil pesos por mes. Digamos, que no son muchos. Claro, es decir, en relación. De los que ganan de 26 mil a 50 mil pesos por mes. Digamos, que no son los trabajadores, ni que tampoco son casi los 6 millones de trabajadores no registrados. Entonces, si vos tomás esos grupos etarios, te va a dar que hubo un decrecimiento del 6%. Digamos, que en vez de consumir 57 kilos de carne por habitante, los que ganan casi 50 mil pesos, al que consume casi 46 kilos 500, el que gana 14 mil pesos. Usted camina mucho la provincia de Buenos Aires, tiene contacto no solamente con la gente que está allegada a los gremios, sino con la realidad. ¿Cómo ve esa realidad del conurbano bonaerense? ¿Cómo ve más allá de la General Paz? Y está, lo que es el primero y segundo cordón está muy complicado. Muy complicado. Cuando hablamos de muy complicado, ¿qué estamos diciendo? Y que lo que hoy, digamos, hace la contención de algo, de algún estallido social o lo que de alguna situación fuera de lo cotidiano es el endeudamiento de la familia. Digamos, hoy estamos en un transcurso. La tarjeta. Sí, tarjeta, servicios, digamos, la gente no puede pagar la luz, la paga en 4 o 5 cuotas, no puede pagar el agua, la garrafa social ya no existe, entonces la saca fiada. Es todo en base a un endeudamiento del grupo familiar que va a terminar en una espiral, va a llegar en un momento que el mismo ingreso familiar que tenga no va a cubrir esa espiral de financiamiento con lo que le ingresa mensualmente de deuda. Y bueno, eso es una situación media complicada. No sabemos hasta cuándo va a ser eso, si va a llegar hasta fin de año, si no va a llegar, si las cosas van a dejar de aumentar, digamos, porque también hoy el almacén que le fía, digamos, actualiza el momento que vos le vas a pagar. Entonces, y las cosas aumentan por semana. Los intereses. Digamos, si vos agarras hoy, bueno, el tema de hoy es que la harina ha aumentado un 30% en los últimos 4 meses. Es decir, que va a aumentar el pan. Entonces, obviamente, y la harina fue el sustituto. La confección del pan va a aumentar. Y la harina es el sustituto de la carne de pollo y la carne animal, digamos. La gente ha dejado dejó de comer de carne y se pasó a las harinas. Se pasó a la pizza, se pasó a los fideos, a la torta frita, de acuerdo a qué grupo etario estemos hablando, ¿no? A mí me llama mucho la atención este tema de que se puede, es decir, la cadena de pago ya está rota. Cobrar hoy ciertas y determinadas empresas en las pymes ya no pueden pagar lo que estaban pagando, ya sea la luz, el gas, los empleados, sus cheques. ¿En qué deriva todo esto? No, hay que diferenciar desde mi punto de vista lo que es la cadena de pago propiamente de una pyme o lo que es la cadena de pago de toda una estructura productiva. Porque yo empiezo con lo que usted me dijo,
que la familia no puede pagar su tarjeta, no puede pagar la luz, no puede pagar, la pyme le pasa lo mismo. Claro, pero pasa que las pymes y todos trabajan, digamos, es un eslabón dentro de una cadena productiva. Sí. Digamos, una tornería, por ejemplo, puede ser una pyme, hace piezas para una gran empresa de automotriz y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que el tema empieza por la cabeza. Digamos, todas las grandes empresas en la Argentina, digamos, han diferido sus pagos, no por problemas económicos de venta, porque si uno agarra las estadísticas de venta al exterior y todo lo demás, no le ha influido mucho ni en precio, ni en cantidad, ni en costo. Digamos, pero sí tienen algo a favor, la bicicleta financiera. Entonces, ¿qué prefieren? Patear todos sus pagos a proveedores, a todos, hasta salarios, carga social y todo lo demás, y ponerlo en la bicicleta financiera. Y después, con esa plata que le da la bicicleta financiera a los 90, 120 días o 150 días, empezar a cumplir con esa cadena de pago. Entonces, algunos no pueden aguantar. No. Es decir, ese final. Obviamente, por eso... esa cadena se rompe en algún esa momento. Cadena, eso es lo que pasa, que en esa cadena, digamos, el primer eslabón que salta son las pymes, digamos, y el segundo eslabón, digamos, son los trabajadores y su grupo familiar, digamos, porque en definitiva... Todos están teniendo, por esa situación que nació en la cabeza, todos están teniendo un costo operativo mucho más alto que lo cargan a los precios y termina generando inflación. Digamos. Por un lado, ganan el interés de las grandes empresas y a su vez ese mal termina generando inflación. Tanto a usted, bueno, a mí primero porque soy más grande, pero tanto a mí como a usted le han enseñado o le han comentado, le han dicho, su padre, precisamente su padre, un secretario general también del gremio de la carne de la República Argentina, que las pymes son la base de cualquier economía. ¿Es así? Sí, la pyme es la que realmente genera, digamos, en cantidad de trabajadores, es, digamos, el corazón latiente en función a la dimensión de cantidad de pymes y en cantidad de la mantención en el tiempo del trabajo. Pues vos podés tener una empresa muy grande, por ejemplo como la mía, donde trabajamos nosotros, somos 700, tiene un problema y de golpe se te quedan 700 en la calle. Claro, en cambio, si vos todo eso lo tenés dividido en miles de pymes de 70 trabajadores, puede tener problema una pyme. ¿No? Entonces, por eso es lo importante hacer. Y aparte que fortalece y que genera trabajo y aparte que produce para el consumo interno en su gran proporción, porque más allá que un tornero haga una pieza para una fábrica que importa autos para Brasil, digamos, pero sí lo hace para la industria nacional, digamos, no la está esa misma pieza llevándola a Brasil, la está poniendo en un auto que la están fabricando acá en Argentina. Entonces, digamos, yo pymes que exporten o que se dediquen estrictamente a la exportación no conozco, debe ser el porcentaje ínfimo, digamos, pero en sí fortalece a la estructura industrial argentina, ¿no? Usted también está relacionado con la política y relacionado con el futuro de la República Argentina. Nosotros queremos todos, absolutamente todos, un futuro, muy buen futuro para la República Argentina. Yo lo vengo queriendo desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años. En algún momento se dio, después se cae, pero esta vez creo que, por ejemplo, el gobierno está apuntando a la destrucción total de la pyme. ¿Cuál es la idea? ¿El capital destruye totalmente aquello que sea trabajo? No, el gobierno tiene una política agroexportadora de exportaciones. Piensa que fortalecer ese sector minoritario le va a generar la cantidad de dólares para pagar la deuda. Pagar la deuda y generar ese famoso derrame que nunca existe. Digamos, la realidad es que es como la carne. La carne solamente se exporta el 10%. El 90% se consume en la Argentina. Digamos. Por más que crezcan las toneladas de carne que se exportan, por ejemplo, para este año estaba estimado 350.000 toneladas y vamos a llegar a 430.000 toneladas, casi 100.000 toneladas más. Digamos. Pero eso no decrece lo que se consume, se va a faenar en la Argentina para el consumo interno. Digamos. Entonces, y lo fuerte de la industria no es la exportación, porque en definitiva la exportación genera algo de 1.500 millones anuales, que no es nada en el PBI, y en el consumo interno genera mucho más. Lo que pasa es que tenemos la complicación de la evasión dentro del consumo interno de la carne. ¿Qué son las 62 organizaciones? Hoy. Las 62 organizaciones peronistas. Lo que pasa es que hay una pregunta mía para alguien de mi edad.
No sé, yo realmente pienso que es una estructura política importante para recuperar los espacios que se merece el movimiento obrero, que los perdimos desde que volvió la democracia, los perdimos casi todos. Antes representábamos el 33% de toda la estructura política, tanto en lo ejecutivo como en lo legislativo. Y bueno, se fue perdiendo por distintas circunstancias. Pienso que, bueno, que hay que recomponerla con nuevos cuadros. Dice que el 15 de agosto se renueva las 62 organizaciones. Es decir, que es el brazo político del movimiento obrero argentino, ¿no? Eso. Esperemos que sí, esperemos que surjan cuadros nuevos. Yo pienso que nosotros, el movimiento obrero, la CGT, la 62, tenemos que dar ese paso de avanzada. Digamos. Tenemos que generar y darle el espacio a cuadros nuevos, más jóvenes, que estén a la altura de poder discutir política como es hoy, a través de los medios, de la internet, de un montón de situaciones, mostrarle a la sociedad que realmente hay cuadros... Que no son las mismas caras. Exactamente, que hay cuadros intermedios, esto sin desmerecer a ningún compañero. No, eso no se trata de... Hay una necesidad. Tanto en el gremialismo como en la política. Claro, entonces no le daríamos a la política ese latiguillo que tiene, que siempre está en lo mismo y que no hay una innovación, digamos, de cuadros diferenciales nuevos. Pero bueno, vos viste cómo son estas cosas, digamos. Esto es, por ahí yo muchas veces he dicho esto de que se necesita rápidamente una renovación. Y rápidamente plantear una reestructuración dentro de la 62 para volver a lograr tener el 33% para defender a nuestro sector, digamos. Porque en definitiva vos tenés la corporación de los empresarios, la corporación del Estado y la corporación de los trabajadores, por decirlo de alguna manera, que aunque es mala la palabra de corporación, nosotros defendemos un sector del trabajo donde obviamente tenemos que cuidarlo contra estos dos monstruos que realmente... Esos dos monstruos que están haciendo la imagen del deterioro total del sindicalismo argentino. Claro, es decir, ellos trabajan sobre eso. Claro, por un lado vos tenés las corporaciones políticas y el otro sector independiente plantean que el sindicalismo es una máquina de impedir, que extorsiona, que esto. Pero en definitiva el que se siente extorsionado es el trabajador es extorsionado que no le pagan su salario, que no le pagan salario como corresponde. Digamos, aquel que tiene plata en la isla Caimanes no es extorsionador, aquel que evadió millones y millones de dólares y después se los blanquean por una ley, por la corporación política, son señores. O cuando se vende el correo argentino y se quedan con la platita. Entonces, a ver, yo creo que todos los sectores tenemos buenos y malos y también nosotros defendemos a un sector. ¿No? Y a veces, a un sector de la sociedad muy importante, que es la base de todo. Y de todo. Digamos, es la base de todo. Entonces, cuando atacan a algún compañero, por más que no sea afín a una línea o a otra, vamos a hablar de eso. Uno defiende el modelo para que se mantenga en el tiempo y no sea modificado como otros modelos en otros países que obviamente han llevado a la atomización del derecho del trabajador y a la destrucción obviamente de su fuerza de desarrollo social que tiene el trabajador. España y Francia, dos ejemplos. La CGT, Confederación General de Trabajo, sí, CGT española y CGT francesa. Son dos posiciones intermedias, una más a la izquierda, otro centro izquierda, ahí. ¿Esos modelos se pueden copiar? No, en la Argentina está copiado hoy esos modelos. ¿O ese modelo se copió de la República Argentina? Pero pasa que hoy en la actualidad está copiado ese modelo. Digamos, el modelo sindical argentino que por ahí conocí yo o antes, mi hijo cuando empezó delegado en la fábrica FIA, y después vino a la carne, digamos, era un modelo vertical, digamos, que era, digamos, muy rígido. Hoy, donde por ahí había 100 convenciones colectivas y había 100 sindicatos y había una CGT. Hoy vos tenés muchísimas más convenciones colectivas, muchísimos más sindicatos de todo tipo de vertientes, de izquierda, centro, derecha, costado, arriba y abajo. Tenés dentro de la misma izquierda sectores que tenés en la CTA defienden una postura, la de Genaro y otros defienden la de otro. Nosotros tenemos por eso tenemos un triunvirato. Digamos, entonces, digamos, pienso,
el error pienso de nosotros no es volver a lo que fuimos. Digamos, los modelos tanto de Francia como de España hoy lo tenemos en la realidad. Ni tampoco como que nadie dice que no existe la libertad sindical. Cuando vos hacías hace 30 años, cuando apenas volvió la democracia, por ahí tenías 1000 sindicatos. Hoy tenés 5000 sindicatos. Entonces, ¿de qué me hablan que no hay libertad sindical? Hablan de sindicales, ¿por qué? Porque no pueden llegar a la cúpula de Cavalieri o a la cúpula de Barrio Nuevo, a la cúpula... Bueno, para eso hay un proceso, hay todo un montón de cuestiones, pero abajo... Tiempo al tiempo, decía. Claro, abajo no hay país que tenga más libertad sindical que esta. Sí, hay marcos regulatorios para los que tienen inscripción, para los que tienen personería. De hecho, hay sindicatos que no tienen ninguna de las cosas y se manejan por el derecho individual, porque las convenciones colectivas internacionales lo permiten. A ver. ¿No hay una organización para que todo vaya por una línea? No, pienso que... es decir, si hay sindicatos que no están formalizados, es decir, ¿qué hace? ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo ahí? No, el Ministerio de Trabajo, para mí hoy no puede hacer nada. Porque una vez que vos tenés formalizado una organización de trabajadores que defiende a los trabajadores, que me puede gustar o no, bueno, puedes con el dedo acusar y decir, no, vamos a disolverla y vamos, porque a esos compañeros, por más que no sean afines a mi política o lo que yo pienso y todo lo demás, el empresario lo va a echar. Entonces, una vez que ya se conformó la organización, la célula, de trabajadores que defienda a esa comisión interna o a lo que diga, es muy complicado desarmarla, hasta jurídicamente también para desarmarla. Eso se tendrían que volcar hacia un sector. Exactamente, pero el ejemplo tiene que dar el sindicato de arriba hacia abajo. Entonces, cuando haya, yo pienso, pensamientos más modernos, por ahí no, mezquino no sería la palabra, de decir, bueno, démosle más dinamismo a esto, empecemos a buscar el poder en buen sentido, ¿no? Sí. Porque en definitiva siempre nosotros somos la cola del poder, porque todos los políticos vienen, tocan timbre antes de las elecciones, después de las elecciones no tocan más timbre, después nos quieren meter preso. Y cuando toca timbre se llevan una cosa. Por eso, y después nos quieren meter preso. Entonces, en definitiva después ellos hacen todos los chanchurros, como todos sabemos hoy en televisión, de los aportes de la campaña, y ellos son señores y nosotros somos chanchos. Entonces, prácticamente una de las últimas. Hugo Moyano se encuentra en un momento muy crítico. ¿Cuál es el pensamiento del sindicalismo? Hugo, yo había estado una vez por un tema de mi gremio y hay dos situaciones. Una es defender la organización como estructura principal de defender el modelo argentino, el modelo sindical argentino. Y otra, que él también tiene muchos frentes. Esta es una realidad, tanto frente en lo civil, como serían ser de independiente, y en lo tradicional, como sería el sindicalismo. Él también ha dañado a muchas organizaciones pequeñas, ha ocasionado algunos daños a algunos compañeros que obviamente injustamente, porque de un gremio que tiene 182.000 afiliados no necesita ir a ver un sindicato que tenga 500 afiliados. No tiene ningún tipo de lógica. Cuando capaz que hubo un compañero de base que se preocupó para formar ese sindicato, logró esos aportantes y todo lo demás, y vos le caes con una estructura tan grosa así, y lo arruinás al compañero. Y va en contra nuestro porque también estamos matando algo que están haciendo y que nosotros necesitamos que la estructura crezca en cantidad de trabajadores, crezca en cantidad de representantes para fortalecer nuestro modelo sindical. Pues si solamente una organización, porque es poderosa, se le va a tirar encima de todo lo chiquitito, obviamente que en el tiempo, porque él no va a estar eterno, en el tiempo, a la larga va a tirar a desaparecer. Pero no le sueltan la mano. Yo como compañero no le puedo soltar la mano. Por más diferencia que tenga. Porque dentro de mi concepto, te voy a repetir, dentro de mi concepto, lo primero es el modelo. El hombre, bueno... circunstancial. Con uno podemos tener más afinidad, con otro menos, algunos habrá más especulaciones, es como, pero el que peruca, el que sindicalista y todo lo demás, tiene bien claro qué es lo que tiene que defender, Después adentro vemos si me gusta. La ropa sucia adentro. Ya, vemos. Silvio Echeú, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos.
Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Títulos de Primera. Títulos de Primera.